Cuando en finanzas se toman decisiones respecto, por ejemplo, al financiamiento que se va a estructurar para la empresa, esas decisiones, sean cuales sean, van a estar siempre impregnadas de ciertos riesgos. Para entender un poco mejor el tema, partamos de cómo es posible identificar estos riesgos. Tenemos ahí un balance bastante simplificado que nos va a permitir determinar la existencia de algunos riesgos a partir de un análisis un poco más detallado de la información que aparece ahí. En este balance simplificado, la empresa tiene activos por 1.280 que están repartidos de la forma que aparece ahí en la pantalla, ¿no? Tesorería, cuentas por cobrar, inventarios y activos fijos. Y en el lado del financiamiento tiene pasivos referidos a cuentas por pagar, deuda financiera y un patrimonio repartido entre capital social y reservas más utilidades acumuladas. Entonces, esta empresa, aceptemos que es una empresa donde todos sus costos operativos, es decir, planillas, pago de servicios, alquileres, seguros, etcétera, etcétera, son todos íntegramente en nuevos soles. Entonces, el balance obviamente me va a mostrar siempre que activos son iguales a pasivos más patrimonio. Pero una revisión más minuciosa de este balance me podría ayudar a identificar los riesgos. Veamos por qué. Por ejemplo, la tesorería de 80 en realidad está distribuida, 30 están depositados en unas cuentas de soles, donde ganan una tasa fija, y 50 están depositados en cuentas de dólares, ganando también una tasa fija. Las cuentas por cobrar de 250 están repartidas, 150 son en soles y 100 están en dólares, es decir, es una empresa que factura en ambas monedas. Los inventarios y el activo fijo siempre van a estar registrados en la moneda en la cual se lleva el estado financiero. En el lado de los pasivos, las cuentas por pagar están en soles, pero las deudas se han contratado 200 en soles con tasa fija y 300 en dólares con tasa flotante. El patrimonio va a estar registrado siempre en la moneda en la que se lleva el balance. Entonces, esta información un poco más minuciosa me hace entender que la realidad es un poco más potente que las cifras que se muestran en el estado financiero. Esta realidad me dice, por ejemplo, que hay transacciones que la empresa realiza en soles y en dólares. Hay transacciones que la empresa realiza pagando o recibiendo una tasa fija. Y hay transacciones donde la empresa paga una tasa flotante. Estas situaciones son la fuente de los riesgos. ¿Por qué? A ver, el más sencillo de entender siempre va a ser el que está referido al tipo de cambio. Si miramos este balance, nos vamos a percatar fácilmente de que la empresa tiene activos en dólares por 150. ¿Cómo así? 50 están en la tesorería y 100 están en cuentas por cobrar. Es decir, si bien son rubros que están contabilizados en soles, en la realidad están en dólares. En el lado de los pasivos, notamos que hay 300 que están en dólares, los 300 de deuda financiera. Entonces, eso me hace entender que si neteamos tanto activos como pasivos, vamos a tener una figura más o menos como esta. Es decir, hay 150 de activos y 300 de pasivos. Los pasivos exceden a los activos. Entonces decimos que en dólares la empresa tiene una posición neta hacia el lado del pasivo. En este caso los 150. Una posición neta en dólares hacia el lado del pasivo conlleva un riesgo. Vamos a ver luego cuál riesgo es ese.
Si regresamos y vemos ya no los dólares, sino por ejemplo qué ítems están con una tasa fija, me doy cuenta que en la tesorería los dos componentes están con tasa fija, ahí hay 80, y en el lado de los pasivos hay una deuda de 200 que está con tasa fija. Entonces puedo hacer algo similar. En tasa fija también va a haber una posición neta de 120 hacia el lado del pasivo. Y finalmente, si me fijara en la tasa flotante, veo que en el lado de los activos no hay nada, y en los pasivos hay una deuda de 300 con tasa flotante. Entonces, hay una posición neta también hacia el pasivo en tasa flotante. ¿Cuáles son los riesgos que enfrenta la empresa según estos cuadros mostrados? A ver, vamos a analizar uno por uno. Regresemos. Aquí está. Empecemos con los dólares, que es el caso más sencillo. En los dólares, la posición pasiva me está diciendo lo siguiente. Si el tipo de cambio aumentase, la empresa, en términos netos, tendría que pagar obligaciones de mayor monto que el monto que está registrado actualmente. Es decir, incurriría en una pérdida si el tipo de cambio se elevase. Entonces, la posición pasiva tiene el riesgo de que el tipo de cambio suba. A la inversa, si hubiese sido posición activa, el riesgo sería que el tipo de cambio baje. ¿Qué pasa con la tasa fija? La empresa tiene una posición en tasa fija hacia el lado del pasivo. ¿Cuál es el riesgo ahí? El riesgo es que las tasas de interés bajen. ¿Por qué? Lo podemos ver fácilmente. Si la empresa está pagando una deuda con una tasa de interés fija, es cierto, ya sabe cuánto tiene que pagar. El riesgo está en que esté pagando con una tasa de interés y posteriormente en el mercado las tasas de interés se reduzcan y la empresa se queda pagando una tasa más alta. Si esa tasa está referida a una deuda de largo plazo, entonces el perjuicio es mayor. Y cuando la tasa es flotante, ahí el riesgo es que la tasa suba. Eso es muy fácil de entender. Si la tasa sube, quiere decir que esa deuda que se está pagando va a tener en el futuro intereses más altos que los que tiene actualmente. Entonces, lo importante de todo esto es que nos percatamos que hay riesgos involucrados en la gestión financiera de la empresa. Eso es absolutamente normal y siempre va a suceder así. Entonces, surge una pregunta. ¿Qué se puede hacer ante esta situación? Veamos qué alternativas hay. Hay varias alternativas. La primera y más sencilla de todas es no hacer nada. Es decir, dejar las cosas tal como están, eso se llama mantener una posición abierta, y decidir asumir los riesgos que ya se tienen. Una segunda alternativa es contratar coberturas de manera análoga a cuando, por ejemplo, se contrata un seguro frente al riesgo de incendio de la planta o de las máquinas. O también se puede estructurar las coberturas por cuenta propia. Entonces, podemos resumir, no hacer nada o tener coberturas. ¿De qué va a depender la decisión que se tome? O sea, dentro de estas alternativas. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tomar una cobertura tiene un costo. Es decir, cuando contrato una póliza de seguros tengo que pagar una prima de seguros, eso tiene un costo. Bueno, en estos casos también hay un costo de la cobertura. Entonces el sentido común me dice, bueno, hay que comparar lo que cuesta la cobertura contra lo que sería el impacto del riesgo. O sea, ¿cuánto sería pues la pérdida máxima que acarrearía esta situación? Entonces, comparando ambas cosas, se puede tomar una decisión. No es cuestión de tomar la cobertura solamente por tomarla. O sea, hay que ver lo que cuesta frente a lo que se estaría perdiendo en caso no se tome. Parece lógico, ¿verdad?
Pero también hay que tener en cuenta las políticas de la organización. ¿Por qué? Porque la mayoría de empresas tiene por política tomar cierto tipo de coberturas. Algunas cubren bastante, otras cubren poco, pero hay algunas que no cubren absolutamente nada. Es decir, su política es asumir los riesgos. Por ejemplo, ahí en la pantalla tengo la publicidad de una minera Gold Fields, que es de Sudáfrica, una minera aurífera, tiene yacimientos de oro en Sudáfrica, acá en Perú también, en la minera La Cima, en Australia y en otras partes del mundo. Y vemos que en su página web, ¿qué cosa ofrecen ellos a sus inversionistas? No hedging, no cobertura. O sea, ellos asumen íntegramente los riesgos de fluctuación que tiene el precio internacional del oro. Esa es su política. No podemos decir si está bien o está mal. Esa es su política, simplemente. Pero la mayoría de empresas prefiere tomar coberturas. Entonces, cuando se trata de tomar coberturas, en el mercado financiero existen varios mecanismos que están ahí en la pantalla. Forwards, o llamados contratos a plazo, los futuros, los swaps o permutas financieras y las opciones. Esto, digamos, es en el caso general y toda la literatura financiera habla de esto. La realidad acá en Perú me dice, por ejemplo, que las opciones casi no se utilizan. Las opciones es un producto teórico y por lo tanto no vale la pena dedicarle mucho tiempo. Los futuros es un tema sobre el cual hay bastante material en las lecturas que ustedes están revisando y por lo tanto vamos a dedicarnos a forwards y swaps, que dicho sea de paso son los que más se utilizan acá en nuestro medio. Los forwards son contratos a plazo, ¿okay?, donde el precio del bien o activo que se está transando se pacta al inicio. Es decir, es un contrato que se hace en 2 etapas. Se pacta hoy y se liquida o se ejecuta dentro de un tiempo. Normalmente en un forward, por lo menos uno de los contratantes es una entidad financiera. Pueden ser los dos, pero por lo menos uno. Y en lenguaje financiero se suele decir que quien compra el forward adopta una posición larga y quien lo vende adopta una posición corta. Acá en nuestro medio, el forward más común, más utilizado, es el que está referido al tipo de cambio. Entonces, vamos a concentrarnos sobre esa clase de forward. Como es un contrato libremente negociado entre dos partes, las condiciones se pueden pactar de mutuo acuerdo. A eso se le llama un mercado sobre el mostrador o, usando sus siglas en inglés, OTC, over the counter. Cuando se negocia un contrato de forward, se pacta un precio para la transacción. Se pacta hoy día, se va a ejecutar más adelante. Ese precio se le conoce como precio forward. Y la ejecución puede ser pactada con entrega total o sin entrega. Con un ejemplo vamos a ver ambos casos. Una peculiaridad que tiene el forward es que existe riesgo de incumplimiento por alguna de las partes contratantes. Es decir, cabe la posibilidad de que una de las partes contratantes se eche para atrás al momento de tener que ejecutar el pacto. Vamos a verlo con un ejemplo. Un forward de tipo de cambio donde tenemos una empresa que debe hacer un pago de $500,000 en noviembre, noviembre de este año, y en mayo, 6 meses antes, decide asegurarse un tipo de cambio fijo. ¿Por qué? Porque los $500,000 que tiene que pagar en noviembre
los va a tener que adquirir a un tipo de cambio que hoy día es desconocido. Sin embargo, si decide tomar una cobertura mediante un contrato de forward, puede negociar con su banco, todos los bancos ofrecen contratos de forward, para que le asegure un tipo de cambio a 6 meses, es decir, contratando en mayo para liquidar en noviembre. Asumamos que ese tipo de cambio es 3.32. Entonces, si la empresa decide contratar este forward, el objetivo es asegurarse un tipo de cambio de 3 soles 32 por cada dólar, independientemente de lo que suceda en el mes de noviembre cuando tiene que hacer el pago. Entonces vamos a analizar este contrato con entrega y sin entrega. Lo primero que tenemos que ver es qué sucede en mayo cuando hacen el pacto. Firman un contrato y en ese contrato, ¿ok?, una de las partes es el banco, la otra parte es la empresa, ambos asumen compromisos. El banco le va a vender $500,000 a 3.32. Entonces, los compromisos están ahí. La empresa está asumiendo el compromiso de entregar 1.660.000 soles, que son los $500,000 a 3.32, y el banco se está comprometiendo a entregar los $500,000 en noviembre. Entonces, ambos compromisos están pactados para ser ejecutados o liquidados en noviembre. Cuando llegue noviembre, ambas partes tienen que cumplir los compromisos respectivos sin importar cuál haya sido el tipo de cambio en ese momento. Entonces, la empresa tendrá que entregar el $1.660.000 y el banco le entregará los $500,000. Con eso liquidan el contrato de forward por haber llegado a su término. Esto es lo que se conoce como un forward con entrega. Entonces, se pactó en mayo $500,000 a 3.32 y se liquida en noviembre de la manera que está indicada ahí en la pantalla. El tipo de cambio en noviembre podría ser totalmente distinto a 3.32. Podría estar por encima o podría estar por debajo. Sin embargo, el contrato forward obliga a ambas partes a transar según lo que se han comprometido. Hay otra alternativa para liquidar el forward, que es la alternativa sin entrega. Vamos a ver. En noviembre, la liquidación podría ser pactada sin entrega si es que en mayo se acordó eso. A ver, vamos a analizarlo en dos situaciones alternativas. La primera de ellas es la del lado izquierdo. ¿Okay? Aquí en el lado izquierdo vemos, en noviembre, en el mercado cambiario, el tipo de cambio está a 3.35. ¿Okay? Está a 3.30. Vamos primero con esta alternativa, 3.35. La otra vamos a hacerla con 3.30. Primero esta, 3.35. A ver, si el pacto ha sido a 3.32, quiere decir que la empresa, ¿okay?, al haberse asegurado comprar los dólares a 3.32, si en mercado están a 3.35, quiere decir que la empresa se ha ganado 3 céntimos por cada dólar en el contrato de forward. La empresa ha ganado 3 céntimos por cada dólar, quiere decir que el banco ha perdido en esa transacción. El banco ha perdido. Entonces, una forma de liquidar el contrato sería que en lugar de intercambiarse las cantidades de dinero, simplemente el que pierde le paga al que gana. En este caso el banco paga 15.000 soles, que es el resultado de $500.000, ¿ok?, con una ganancia de 3 céntimos en cada una. 500.000 por 3 céntimos son 15.000 soles. Entonces el banco paga. Quiere decir que la empresa, en un caso como este, puede salir al mercado a comprar los dólares, los va a comprar a 3.35,
Pero al haberse ganado los 3 céntimos, en realidad es como que los estuviera comprando a 3.32. Entonces, al final los está comprando al 3.32, que era lo que había querido asegurarse cuando firmó el contrato forward. ¿Qué pasa si el tipo de cambio no es 3.35, sino 3.30? A ver, entonces, si en el contrato de forward se pactó 3.32, quiere decir que la empresa ha perdido 2 céntimos por cada dólar en el contrato de forward. Entonces, en ese caso, la empresa tendrá que pagar 10.000 soles al banco, el perdedor le paga al ganador, y los 10.000 soles son el resultado de 500.000 dólares multiplicado por 2 céntimos en cada dólar, ahí están los 10.000 soles. Entonces, en ese caso la empresa, luego de hacer ese pago, queda en libertad de comprar sus dólares en el mercado. En el mercado están a 3.30, pero al haber perdido 2 céntimos en el forward, 3.32. Ok. Entonces, notamos que en un forward sin entrega, finalmente, no importa cuál sea el tipo de cambio que esté en el mercado, la empresa lo que ha logrado es asegurarse un tipo de cambio de 3.32, pase lo que pase. Entonces, la forma de liquidar no es relevante para estos fines. ¿Okay? La forma de liquidar simplemente es una facilidad operativa. El tipo de cambio de 3.32 había quedado asegurado desde el momento que la empresa firmó el contrato de forward. No importa si se pactó con entrega o si se pactó sin entrega. Muy bien. Entonces, esta transacción es muy común acá en nuestro mercado, sobre todo en épocas en las cuales, por cuestiones del entorno político, de la situación económica internacional, entonces existe cierto nerviosismo respecto a lo que va a suceder con el tipo de cambio, ¿no? Entonces, cuando hay incertidumbre, cuanto más grande sea esa incertidumbre, cuanto más nervios hayan de por medio, entonces las empresas lo más probable es que sean proclives a tratar de asegurarse tipos de cambio, ya sea para pagar sus obligaciones en dólares o de repente para convertir los dólares que reciben. Por ejemplo, una minera. ¿Okay? Una minera podría querer asegurarse el tipo de cambio al cual va a cambiar sus dólares para pagar sus planillas. Entonces funciona para cualquier empresa que opere en 2 monedas. Muy bien. Entonces, eso que hemos visto es un forward de tipo de cambio. Y el segundo mecanismo que se utiliza mucho acá en Perú son los swaps o permutas financieras. Un swap o permuta financiera es un contrato donde lo que se pacta es intercambiar pagos entre 2 partes contratantes durante uno o más periodos de tiempo. Normalmente son más de un periodo. ¿Ok? Entonces, este intercambio de pagos tiene ¿qué finalidad? Darle cobertura, ¿ok? Darle cobertura a una de las partes durante todo ese tiempo que dure el contrato. ¿Qué clase de cobertura? Se pueden contratar swaps de distintos tipos de activos. Por ejemplo, podrían haber swaps de tipo de cambio también. ¿Ok? Pero quizás los más frecuentes son los swaps de tasas de interés. ¿Okay? Los swaps de tasas de interés o interest rate swaps. Esos son quizás los más comunes y es el caso que vamos a revisar. Un detalle adicional. Cuando un swap está referido a un solo periodo, ese es un forward. Quiere decir que si lo miramos de esa manera, un swap son varios forwards consecutivos, amarrados todos como si estuvieran concatenados, como eslabonados. Muy bien, entonces revisemos un swap de tasas de interés, de los típicos que contratan las empresas acá. ¿Por qué swap de tasas de interés? Porque en los mercados las empresas pueden endeudarse, bien sea con tasa fija, es decir, pagando siempre la misma tasa, qué sé yo, pues un 8% anual, tasa fija durante los 5 años que dure la deuda. O la otra alternativa es endeudarse pagando tasa flotante,
La tasa flotante es una tasa que se va reajustando periódicamente de acuerdo a las condiciones del mercado. Entonces, eso obliga a contratar la tasa fijando un referente, y el referente más conocido en dólares es la tasa LIBOR, la tasa a la cual los bancos en Londres se hacen préstamos entre ellos, préstamos interbancarios. Entonces, muchas veces las empresas optan por contratar una tasa, ya sea fija, ya sea flotante, pero después cambiarla con un swap. Es decir, si contrataron flotante, mediante un swap pasarla a fija. O viceversa, si contrataron fija, mediante un swap pasarla a flotante. Eso les puede resultar más conveniente que contratar directamente la otra modalidad. Entonces, vamos a ver con un ejemplo cómo es que opera esto. ¿Okay? Recordando que la operatividad requiere que las dos partes contratantes fijen un valor de referencia teórico, un valor nominal teórico, que sirva como base de cálculo para los flujos de intereses que se van a intercambiar periódicamente. Vamos a ver con el ejemplo. Ahí está el ejemplo. Por ejemplo, la empresa ABC tiene emitidos bonos, ¿no? Se ha financiado emitiendo bonos por 15 millones de dólares, y esos bonos vencen a 3 años y están a tasa LIBOR más 2%. Y pagan cupones de intereses anuales. Entonces, este es un bono que se paga dentro de 3 años, pero los intereses se pagan anualmente con la tasa LIBOR más 2%. Entonces, durante 3 años va a ser así. Y desean cambiarse a tasa fija. Es decir, no se sienten cómodos con la tasa flotante que vienen pagando. La tasa flotante está ahí, el LIBOR, más un adicional de 2%. Entonces quieren cambiarse a tasa fija y para ello tienen más de una alternativa. Por ejemplo, la primera sería, ¿ok?, tomar una deuda con tasa fija y cancelar anticipadamente la deuda que los hace sentirse incómodos. Pero a veces eso no es posible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de bonos, ¿ok?, para poder precancelar una emisión de bonos, al momento de hacer la emisión tendría que haberse puesto, por ejemplo, una cláusula, una opción de rescate anticipado. Si no se puso esa cláusula, no hay forma. Entonces, no hay forma de prepagarlos. Con lo cual, la alternativa que queda sería entrar en un swap. Entonces, esa es la que vamos a mirar, entrar en un swap. Entonces, para esta empresa, que está pagando tasa flotante por sus obligaciones y quiere pasarse a tasa fija, decimos que al momento que contrate el swap, lo va a hacer en condición de pagador fijo. ¿Okay? Va a ser el pagador fijo. Y para eso, un banco le va a ofrecer el swap. Entonces, este banco asumamos que le cotiza una tasa de 4% anual. Entonces, ¿en qué consiste el contrato de swap de tasas de interés? A ver, al momento que contraten, la empresa y el banco van a firmar un contrato de swap y van a fijar de común acuerdo un monto nocional, así se llama, es un monto teórico, de 15 millones de dólares. A ver, ¿por qué 15 millones? Porque la empresa quiere cubrir los 15 millones que tiene en bonos. Esto del monto nocional se puede entender fácilmente si lo miramos como si ambas partes se hiciesen préstamos recíprocos. Yo te presto 15 millones y tú me prestas 15 millones. Son préstamos recíprocos. Pero son préstamos en el papel nada más, no se produce un intercambio de dinero. Ese monto nocional o esos préstamos recíprocos tienen como única finalidad servir como base para poder calcular flujos de intereses para un lado y para el otro. Entonces, la empresa, por su lado, se está comprometiendo a pagar la tasa que el banco le ha cotizado, 4% anual. Y el banco, por su lado, se está comprometiendo a pagar la tasa LIBOR a 12 meses. ¿Okay? ¿Por qué 12 meses? Porque los cupones que se quiere cubrir de los bonos son cupones que se pagan en forma anual. Ahí miremos, ahí está. Entonces, cupones anuales. Muy bien, entonces eso está pactado. Entonces, este pacto va a durar 3 años. ¿Ok? 3 años. Quiere decir que periódicamente, una vez al año, empresa y banco
se van a intercambiar flujos con las tasas que se han comprometido a pagar cada uno de ellos. Entonces aquí nos detenemos un instante. Entonces, este compromiso que han asumido implica que la empresa va a pagar intereses al banco con la tasa de 4% anual, fija, es decir, los 3 años la tasa va a ser 4%, y el banco se ha comprometido a pagar con tasa LIBOR que va a ser fijada al comienzo de cada año. Entonces, se va a generar una situación más o menos como esta para la empresa. A ver, ¿qué ha conseguido la empresa mediante este contrato de swap? Con este contrato de swap, lo que ha hecho la empresa es la tasa LIBOR más 2 que paga por sus bonos, la ha convertido en una tasa fija. Miremos el esquema que está en la pantalla. A ver, por los bonos la empresa está pagando LIBOR más 2. Entonces, esa es la obligación que quiere cubrir, en previsión de que la tasa LIBOR pueda subir y eso la perjudique. O sea, eso es lo que hace sentir incómoda a la empresa, que la tasa LIBOR pueda subir en el futuro. La cobertura la ha contratado acá con el swap. Entonces, según el contrato de swap, la empresa va a pagar 4% y va a recibir LIBOR. Fácilmente nos damos cuenta que si por este lado paga LIBOR y por este lado recibe LIBOR, entonces el LIBOR se neutraliza entre sí. LIBOR de salida y LIBOR de entrada desaparecen. ¿Y qué cosa queda? Queda solamente el 2% adicional, que es un porcentaje fijo, y queda el 4% del swap. Es decir, con este swap la empresa ha logrado transformar su LIBOR más 2 en una tasa fija de 6%. 6% es el resultado de 2 más 4. Entonces, ese es el objetivo de un swap de tasas de interés. O sea, que una tasa que es flotante, gracias al swap, quede convertida en una tasa fija. Obviamente los bonistas no tienen por qué enterarse que la empresa está tomando un swap. De repente se enterarán cuando revisen los estados financieros, porque la empresa tiene que contabilizar esto de acá. Pero al momento que la empresa lo contrata, los bonistas son totalmente ajenos a ello. O sea, ellos van a seguir recibiendo su LIBOR más 2 durante los 3 años. Es la empresa la que ha logrado que ese LIBOR más 2 se convierta en 6% tasa fija. Muy bien. Acá seguramente se estarán preguntando, ¿y qué hace el banco con el riesgo que está asumiendo acá al ser él quien paga el LIBOR? Y la misma pregunta podíamos habernos hecho cuando vimos el forward de tipo de cambio. O sea, ¿cómo hace el banco para asegurar un tipo de cambio si es que de repente él puede perder? Eso no tiene que preocuparnos, porque para el banco estas operaciones también él las va a cubrir con otros mecanismos, ya sea con otros forwards o con futuros. Es decir, el banco en ningún momento se va a quedar con la posición abierta. El negocio para el banco no es ese. El negocio para el banco es tener las posiciones cerradas, o sea, cubiertas, y ganarse los diferenciales nada más. ¿Cómo que diferenciales? Claro. Por ejemplo, en el anterior, en el del tipo de cambio. O sea, si el banco está vendiendo, regresemos ahí, en el tipo de cambio, ahí está. Si el banco está vendiendo los $500.000 a 3.32, quiere decir que por otro lado se va a asegurar comprar los dólares a menos de 3.32. Entonces, vende $500.000 de noviembre y por otro lado se asegura comprando otros $500.000 de noviembre con otra empresa, con otro cliente. Entonces, como les decía, el banco nunca va a quedarse con la posición abierta. El banco va a buscar cerrar la posición y ganarse solamente el diferencial en el tipo de cambio. Acá en el swap va a ser lo mismo. Es decir,
si el banco está cobrando 4% a la empresa, por otro lado, va a pactar un swap donde el banco tenga que pagar menos de 4% y recibir LIBOR. De esa manera neutraliza el LIBOR y se gana el diferencial entre lo que está cobrando 4% y lo que vaya a pagar en ese otro swap. Entonces la posición del banco nunca va a ser una posición de riesgo. Entonces la empresa, regresando a nuestro tema, tiene un 6% ya asegurado. ¿Cómo va a funcionar esto operativamente? A ver, este esquema nos va a ayudar mucho. Ahí están los 3 años de vigencia de los bonos, ¿ok? Año 1, año 2 y año 3. Los intereses de los bonos se pagan con LIBOR más 2, se pagan a final de año, pero la tasa LIBOR se fija a inicio de año, es decir, por ejemplo acá, en este primer año, ni bien comience ese primer año, ese año 1, en ese momento ya se conoce la tasa que va a ser vigente para ese año. Todavía no se conocen las tasas de los años 2 y 3, pero la del primer año ya es conocida. Por ejemplo, asumamos, ¿ok?, que en el momento que comience ese primer año, la tasa LIBOR de 12 meses es 3%. Entonces, quiere decir que para los bonos, para la emisión de bonos, esa tasa LIBOR más 2 ya quedó fijada. 3 más 2. 3 que es el LIBOR, más 2 que es un adicional, 5%. Los periodos que vienen por delante, todavía su tasa está por fijarse en cuanto comience cada periodo. Entonces, esto es lo que la empresa tiene en la emisión de bonos. ¿Qué cosa va a tener en el contrato de swap? A ver, veamos. En el contrato de swap, la empresa se ha comprometido a pagar 4%. Entonces, permanentemente va a pagar 4% tasa fija. Y va a recibir LIBOR del banco. Entonces, como la tasa ya está fijada, ya la empresa sabe que para este primer año va a recibir intereses con la tasa de 3%. Todavía está pendiente de conocer cuál será la tasa de estos 2 años. Entonces, si lo miramos de esta manera, ¿ok?, el swap implica que la empresa pague 4 y reciba 3. O sea, en términos netos, está pagando 1. ¿Ok? En términos netos, está pagando 1%. 4 menos 3, 1. Quiere decir que en total, la emisión de bonos y el contrato de swap la hace pagar 5% en los bonos y 1% en el swap. Ahí está el 6% que la empresa se había asegurado. O sea, el objetivo de la empresa es asegurarse para el año una tasa fija de 6%. Ahí está. 5% en los bonos y 1% en el swap. 5 más 1, 6%. Los siguientes periodos se hará exactamente lo mismo. Al inicio de cada periodo ya se conocerá la tasa del periodo, la tasa del año, y por lo tanto se conocerá cuánto es lo que tiene que pagar en los bonos y cuánto es el neto en el swap. Sin embargo, lo que salga en los bonos sumado con el neto del swap siempre va a dar 6%. Entonces, el swap de tasas de interés ha logrado que una tasa flotante se transforme en una tasa fija. Este es el tipo de swap que más se utiliza acá en nuestro medio. Si los bonos, en lugar de pagarse los 15 millones al final del tercer año, fuesen amortizables durante los 3 años, de repente cada año se amortiza una parte, entonces en el contrato de swap lo que se puede hacer es que el monto nocional sea decreciente, o sea, se pacta un monto nocional para el primer año, otro para el segundo año y otro para el tercer año. De manera que vaya sintonizado o calzado con el ritmo de pago de los bonos, para que así los intereses también estén calzados con los intereses de los bonos. Entonces, el swap, como se hace a la medida, tranquilamente se puede hacer así.
Y hay que recordar que el monto nocional es un monto teórico, es decir, al final nunca va a ser intercambiado entre las partes. Solamente está sirviendo como referente para que se puedan efectuar los cálculos de intereses. Muy bien, entonces, hemos revisado forward de tipo de cambio y swap de tasa de interés para pasar de flotante a fijo. Esos dos son los principales mecanismos de cobertura, los principales derivados financieros que se utilizan acá en Perú.